En el ensayo de José Martí establece una transformación de la región para recuperar su autonomía para poder asegurar así su independencia y desarrollo verdadero. Nuestra América significó una nueva manera de ver los problemas para poder así hacer un llamado a la defensa de la entidad, puesto que en el ensayo se muestra orgulloso de sus orígenes buscando conciencia entre las naciones latinoamericanas. Ante la nueva arremetida de la derecha internacional y Estados Unidos contra los gobiernos de avanzada en Latinoamérica, el mensaje de José Martí expresado en Nuestra América sigue vigente en la lucha de los pueblos contra el imperialismo. Su contexto histórico trata del desarrollo iberoamericano hasta el final del siglo XIX. Nuestra América dialoga con las diversas posiciones ideológicas que denominaron este siglo y que anticipan muchas de las preocupaciones del siglo XX, generando que el autor tome conciencia de la realidad iberoamericana y de la necesidad de contar con toda la población, refiriéndose a la frase de Nuestra América ha de salvarse con sus indios, mostrando la importancia de contar con la ayuda de todos. Martí opinaba que para una estadía tenga éxito es muy importante que conozca muy bien la realidad social, natural y cultural de su país. Él establece un acertado equilibrio entre la forma y el contenido. Desde el punto de vista literario, es una de las mejores representaciones, expresando un gran pensamiento con gran riqueza de construcciones metafóricas y con una prosa fluida y rítmica. Este ensayo es un modelo de pensamiento crítico que supo tocar realidad en su tiempo. La obra quedada en vísperas de la preparación y fundación del Partido Revolucionario Cubano define los problemas fundamentales de la América nuestra. En la obra no hay definiciones de ningún tema, sino enfatiza en argumentaciones que van dando riqueza del fenómeno y la complejidad del mismo, que era nuestra América, dado que Martí reconoce que la modernización latinoamericana tiene que ser llevada a cabo desde dentro y desde fuera. Hay que construir naciones por medio de estados nacionales, pero a la vez misma la construcción de la identidad proviene de la necesidad de contrarrestar el subdesarrollo y hacer frente unido a los lugares internacionales. El uso ingenioso de las metáforas le permite a Martín expresar en pocas palabras interpretaciones profundas de la historia de Iberoamérica. La lectura es ciertamente más difícil, pero la explicación de dichas metáforas nos permite reflexionar sobre el proceso histórico, sin que el autor nos imponga una perspectiva como lo más correcta. José Martí y su partido revolucionario seguían algunos ideales de Simón Bolívar para la independencia de su pueblo cubano. Además de esto, también tenía el ideal de que la unión de los pueblos latinoamericanos era la mejor opción para mostrarle al mundo que eran un pueblo luchador y constante que busca el bienestar y la libertad para todos. Martí decía que todas las personas que fueran latinoamericanas debían sentirse orgullosas de lo que eran y de lo que hacían, porque de esta manera entenderían que la capacidad y el poder mental de los latinoamericanos era demasiado grande, ya que todo lo que decían y opinaban era basado en conocimientos demasiado buenos. Martí siempre decía que el conocimiento era la base de todo y para todo. Partiendo de esto, la capacidad de conocimiento de este señor era brutal, capaz de mover una gran cantidad de personas haciéndoles ver la realidad que estaban viviendo y cuál probablemente era su destino si no cambiaban esta situación. La educación para José Martí era primordial para todas las personas. No había excepción alguna, todos estaban en su derecho de aprender y así apoyar a su país para el cambio. Todo lo que decía y hacía José Martí, en su gran mayoría eran experiencias que tuvo cuando lo deportaron a España, cuando estuvo en los Estados Unidos y cuando estuvo en Argentina.
Esto permitía que él estuviera seguro de lo que hacía y asimismo demostrarle a las personas que lo apoyaban de que todo era viable para el bienestar del país entero. Lo que él tenía como propuesta para el pueblo era un gobierno del pueblo y para el pueblo, el cual permitiera que el país por sí solo diera sus ideas y prohibir rotundamente que se aplicaran ideales políticos, sociales, económicos, entre otros de otros países como lo eran los Estados Unidos y asimismo muchos países más, permitiendo así que el país se defendiera con lo que tenía y no con lo que le podían brindar los demás países. Ya para finalizar hablaremos sobre la Guerra de Independencia Cubana, que comenzó en el año 1895 hasta el 1898. José Martí fue un escritor y político de origen cubano. Fue uno de los líderes independentistas cubanos. Organizó en los Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano. El primer objetivo era lograr la independencia de Cuba. Martí viajó a Costa Rica y a República Dominicana, donde firmó el Manifiesto de Montecristi, donde expresaba la necesidad de la independencia de Cuba. Organizó la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, llamada así la Guerra de la Independencia de Cuba. Ya dicho anteriormente, el conflicto inició el 24 de febrero de 1895 en un levantamiento simultáneo de 35 localidades cubanas, el llamado Grito de Baire, y finalizó en agosto de 1898, tras la entrada de Estados Unidos en el conflicto.